Bienvenidos a Parche Rock. Date un break y que la música te cuente. Mi nombre es Sara y hoy te presentamos nuestro último capítulo. Hablaremos sobre Andrés Calamaro, un gran artista que se caracteriza por sus letras poéticas y su personalidad bohemia, abarcando géneros como el pop, el rock y el tango. Para hablar de este artista, hoy nos acompaña Juan Manuel, un amigo que le gusta mucho y sabe sobre este cantante. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Sara, muy bien. Qué bueno, qué rico tenerte por acá. Bueno, vamos a empezar con las preguntas sobre Andrés Calamaro. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer acercamiento con este artista por medio de algún familiar, amigo? La primera vez que escuché a Calamaro, yo tenía más o menos 7, 8 años. En ese tiempo vivíamos en Robledo y entonces todo fue como un descubrimiento, ¿no? O sea, pasar de vivir en un pueblo como era Cisneros a pasar a vivir a Robledo, pues, que ya es como más cerquita de Medellín. Entonces teníamos como acceso a más cosas en esos tiempos como internet, la televisión, pues muchas cosas. Y entonces todo fue como un descubrimiento para todos porque empezamos a escuchar música nueva. Entre esa música estaban las canciones de Calamaro y entonces mis hermanos las ponían. Y entonces en un momento pusieron Loco de Calamaro. Esa fue la primera que yo escuché. Y entonces obviamente yo no entendía tanto la letra y me gustó fue más el video, pero siempre se me quedó como esa imagen de Calamaro con las gafas y siendo como una persona cool, por así decirlo. Y ya después solamente como que iba escuchando los clásicos, Flaca y Mil Horas. Calamaro ha pasado por varias agrupaciones como Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez. Y bueno, cuéntanos cuál de estas agrupaciones te gusta más. Loco es de cuál es solista, Solista. ¿cierto? Ya como más moderna, pues más, sí. Sí, 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 maneja sonidos más modernos. Hace como una mezcla de música disco y música rock, por así decirlo. Pero a ver, hablando ya de la etapa de él como, pues, ya como formando parte de una banda, me gusta mucho Los Rodríguez, porque se asemeja mucho ya a la etapa de él como solista. Y entonces en Los Rodríguez él ya tiene como una voz más, la voz característica de él, la que siempre se conoce. Porque, porque casi nadie sabe que él fue integrante de Los Abuelos de la Nada. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Mil Horas es una canción de él. Entonces me gusta más Los Rodríguez porque tiene más presencia de Calamaro como integrante y más porque él era el líder en ese momento. Calamaro estuvo en dos agrupaciones, Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste de alguna de estas agrupaciones? ¿Cuál es tu agrupación favorita? Porque, bueno, ya nos contaste que Loco fue la primera canción que Sí. escuchaste, pero esa es en su etapa como solista. Entonces, cuéntanos un poco sobre las etapas de Calamaro en... Bueno, la primera etapa yo diría que es la de Los Abuelos. Él era como el más joven del grupo y tenía como una esencia más juvenil, por lo que conectaba con mucha gente en esos tiempos. Mi canción favorita, pues, de esa banda como tal es... Oh, no, la primera que escuché, es cierto. La primera que escuché fue Mil Horas, la típica. Y ya la de Los Rodríguez, la primera también fue Sin Documentos, que es un clásico, porque esas son las que siempre suenan por ejemplo, las que colocan en MTV o en HTV, siempre eran, pues, eran las que más ponían de él. Sí, Sí, yo creo que esas han sido también las canciones que muchos hemos escuchado por primera vez de él, en las que canta él, ujú, y son bastante buenas, sí, son son excelentes. clásicos del rock en español. Eh, Juanma, cuando escuchas el nombre de Andrés Calamaro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Alguna frase? Eh, ¿Alguna imagen? Él tiene una canción que se llama El Salmón. En una parte de la canción él dice, siempre seguí la misma dirección, la distinta, la que sigue el salmón. Y yo digo que esa es una frase que a él lo representa muchísimo, como artista, hasta como persona, porque mucha gente como que no conecta con los ideales que él tiene, pero sí conecta con la música, por ejemplo.
Y con la música se ve reflejado de que él casi no siguió tantas modas en su tiempo, como por ejemplo él optó por un sonido más acústico, mientras que Fito o Gustavo Cerati optaron por un sonido más electrónico, por ejemplo. ¿Hay alguna canción de Calamaro que haya marcado algún momento de tu vida? O sea, que tú la escuches y te transporte en el tiempo. La que me transporta en el tiempo es Loco, porque fue la primera que escuché, pero alguna que me haya como acompañado en un momento específico, yo diría que es Donde manda marinero, que es como una canción que habla mucho sobre el sentido de la vida. Es una canción muy introspectiva y muy filosófica. Habla sobre un marinero que no encuentra puerto donde llegar. Entonces él dice que va a buscar una isla sin nombre para quedarse allá. Entonces como una búsqueda de sentido. Otra que me acompañó fue Los Aviones, que es una canción que mucha gente dice que es sobre droga, pero pues, o sea, sí habla sobre droga, pero es más que la droga. O sea, el Calamaro está cantando desde un lado más sentimental. Y aparte de eso, la canción hace una mezcla muy buena entre bossa nova y tango. Entonces yo la primera vez que la escuché, a mí me quedó gustando demasiado. Entonces yo siempre que escucho esa canción, pues sí, me lleva como a esos momentos cuando conocí, por ejemplo, por primera vez la música de Calamaro. Y esta del marinero me recuerda a otra. No sé si fue en su etapa De los de Rodríguez, los Rodríguez, del sí, marinero y el capitán. sí, Me encanta, esa me canción es muy encanta. buena, sí. Tiene un ritmo bacanísimo, pero trata un tema muy diferente, ¿cierto que Sí, sí? es más como de un marinero que es Como, muy borracho sí, y como que pasa de fiesta en fiesta y al final lo matan porque se metió como con una mujer que no debía, algo así era, algo así, sí, sí, pero es todo muy mal. buena, o sea, todo mal. Pero es muy buena. Sí, Ujú, creo que esa fue una de las primeras que escuché porque mis padres acostumbraban a poner mucho rock en español. ujú. Entonces de ahí fue donde le cogí el gustico al rock en español y bueno, a mi madre también le gustaba mucho y El marinero y el capitán fue Las una primeras canción que que usted escuchó, marcó ok. un poco mi infancia, junto con las canciones de Café Tacuba, como Ujú. Las Flores y Cómo te extraño, que esa en realidad es una Un canción cover de, de Leo Dan. de Leo Dan, que es mi artista preferido de la infancia, es un género muy diferente, balada. Pero sí, me parece que la interpretación que le da Café Tacuba es muy chévere, muy bonita y resaltó un montón el videoclip. Un trabajo muy interesante. Juanma, contame sobre tu disco favorito de Andrés Calamaro. Es que tengo varios discos favoritos, porque yo separo a Calamaro como por cuatro etapas más o menos. Por ejemplo, la de los ochentas, que es pues cuando él estaba más joven, recién salido de Los Abuelos, él sacó un disco que se llama Hotel Calamaro y es producido por Charly García. Producido por Charly García y Charly García toca piano, los sintetizadores y además le ayudan los coros. Y es muy buena, o sea, es muy ochentera y es un Calamaro como más divertido, por así decirlo. Ya de los noventas, pues con los Rodríguez me gusta mucho Palabras más, palabras menos, porque tiene unas canciones muy clásicas, como Para no olvidar, El marinero del capitán también está ahí. Uy, esa de Para no olvidar Esas son... me da una mm, nostalgia. Es que no sé, hay canciones que siento que facilitan mucho la imaginación. ujú. Entonces, para mí, esa es una de esas, la de Para no olvidar. Me llena mucho de nostalgia. Es muy bonita. Mm, Sí, sí, la letra es muy buena. O sea, si a mí me dijeran que les diera un ejemplo de por qué Calamaro es un buen letrista, yo pondría esa canción, porque la letra es muy buena. Y además la producción de la canción es excelente. Ya después de él como solista me gusta mucho Honestidad Brutal, que es un disco que él saca después de Alta Sociedad, que fue en el 97. Honestidad Brutal es del 99. Honestidad Brutal es un disco que la tapa es roja y es la cara de Calamaro. Y me gusta mucho porque, o sea, el título del disco define muy bien el álbum.
porque es Calamaro como mostrándose tal cual es y lo que estaba pasando en ese momento porque estaba recién dejado de la esposa. Entonces tiene muchos temas así como de desamor. Pero, por ejemplo, resalta muchas canciones como Te quiero igual, que está ahí. Eso son... me gusta mucho el video de esa canción. Es muy sí, nostálgico. O sea, como que lo lleva uno a esa época. Y más porque muestra como cosas que usaban, como computadores, cosas así. Y otra que me gusta mucho de ese disco es la parte de adelante, que es, pues es un himno. A mí me parece que es un himno. Y ya de ahí pasaría a la etapa de los 2000. Él tiene un disco que se llama El Cantante, que es un disco acústico y hace covers de canciones de, por ejemplo, de Héctor Lavoe, de Roberto Carlos, de Atahualpa Yupanqui y creo que también le hace uno de Mercedes Sosa y es muy bueno. O sea, solamente Calamaro como cantor. O sea, él hizo el juego de palabras la canción de Héctor Lavoe y también con su papel en el disco. Y ya del 2010 en adelante, Bohemio. Es un disco muy bueno, es un disco, tiene canciones como Cuando no estás o Bohemio también. Y sí, como que esos discos que yo le dije son como los que a mí más me gustan de él. Sí, porque como que cada disco es una etapa distinta de él como cantante y como compositor. ¿De qué manera crees que se ha reinventado Calamaro en estos últimos años? ¿O sigue siendo ese mismo artista de hace, no, espera, otra vez, de los 80, 90? Noventas. Ok. ¿De qué manera crees que se ha reinventado Calamaro en la actualidad? ¿O crees que sigue siendo ese mismo artista de los 80s, 90s? Mm, a mí me parece que como cualquier rockero de esos tiempos, Calamaro lo atrapa mucho la nostalgia, ¿cierto? Pero hay una parte de él como que quiere, no sé si adaptarse sea la palabra, pero quiere como participar en esta época nueva de artistas. Y se la ha visto en colaboraciones como con traperos argentinos, como Dillom, o hace poco sacó una canción que se llama Otro Amanecer con un rapero de España, que es un bolero. O sea, es como que Calamaro, a pesar de tener tantos años, sigue vigente en colaboraciones y no ha dejado como atrás ese estilo de él. O sea, no. Por ejemplo, Calamaro no ha hecho reggaetón. No ha hecho ni reggaetón, no ha hecho canciones así raras para estar, por así decirlo, en tendencia. No, él sigue siendo el mismo. Ya nos comentaste anteriormente cuál es tu disco favorito de Calamaro. Sí. Ahora cuéntanos cuál es tu etapa favorita de él. Mi etapa favorita de él es la de los noventas, porque es el Calamaro más clásico, ¿no? Y el que sacó mejores canciones. O sea, es que, por ejemplo, pues no es por decir que no sea tan popular, pero mucha gente no conoce las canciones que él tiene después de los 2000, por ejemplo. Siempre en los 90, Los Rodríguez, Flaca, La parte de adelante y todos los discos pues que conocen la gente. Pues para mí es el mejor Calamaro también, como compositor y como cantante. Sí, yo me quedo con esa etapa. Juanma, Hola. ¿y has llegado a ir a conciertos de Calamaro? Sí, hace poco fui a uno, lo hizo en la Macarena, el 23 de mayo. Fue muy bueno. ¿Y cómo viviste esa experiencia? ¿Fue tu primer Sí, mi concierto primer de concierto de Calamaro? Calamaro. Sí, porque Y, anteriormente no había podido ir, porque era exclusivamente para mayores de edad. Entonces no me daba para ir. ok. Sí. Sí, fue una buena experiencia. Cantó muchos clásicos. La gente estaba muy emocionada, aún sabiendo lo que había pasado en Cali, la gente fue con una muy buena actitud. Pero aún así la embarró otra vez con el No, discurso, ¿no? no, o sea, él no hizo ningún discurso en ese momento, pues, en el concierto de Medellín. Entonces, por eso la gente estaba como más animada. Ok. Sí. O sea, Ah, ok. lo único que él puso fue una imagen de un toro y nada más. Ya solamente cantó y al final hizo la despedida, pues, que siempre hace, la despedida de torero. Fue- Yo realmente pensé que también la había No, quedado a no, Medellín. casi Pero estuvo bueno, ya. juicioso, casi estuvo Estuvo juicioso. juicioso. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste? Mm, al principio yo estaba como desanimado, porque yo pensé que la gente no iba a ir con tan buena disposición por el problema que había tenido en Cali, pero la gente estuvo súper animada, desde principio a fin, todos muy animados.
Calamaro es todo juiciosito. Sí, es todo juicioso, juiciosito en sí, Medellín, muy ¿cierto que tan sí? raro, sí, y es todo muy hablador, es todo muy hablador, habló durante todo el concierto, muy agradecido con todos, la gente se cantó todas las canciones, cantó muchos clásicos, y, y por ejemplo, y me pasó algo muy bacano, que fue que lo conocí 2 días antes del ¿Qué? concierto, Oh sí. my gosh. Bueno, o sea, o sea, fue como un Co- encuentro muy rápido. Sí. Primero nos encontramos a los integrantes del grupo de él, pues de la banda en vivo, y nosotros hablamos con ellos. Ah, no, yo hablé con uno. La primera vez que me encontré a uno era el guitarrista. Entonces yo le dije a un amigo mío que le gustaba mucho, y ese más me dijo dónde estaba. Entonces él llegó y fuimos allá, y salieron todos los integrantes de la banda y conversamos bien todos, pues estuvo muy excelente. Y entonces en un momento llegó o sea, nosotros estábamos desanimados porque todos nos habían dicho que era muy difícil que Calamaro bajara, porque él era como pues no como un ermitaño, sino que no salía mucho de la habitación, ni para salir con los compañeros, pues, ni nada. Entonces nosotros estábamos como desanimados, como que esto no va a salir. Pasó una camioneta negra, pero uf, una belleza. Y ahí estaba la ventana abierta y vimos a Calamaro. Y lo llamamos, y entonces él quería dar la vuelta para estar en la entrada, pues, del hotel. Y no, él hizo parar el carro y se bajó a mitad de camino y nos saludó. Ey, pero qué nota esa anécdota, o sea, Sí, eso encontrarse fue al artista favorito de uno, así. brutal. Y nos preguntó que cómo estábamos. Pues hablamos, o sea, no hablamos mucho. Yo me puse a ver el tiempo de las fotos y solamente fueron 3 minutos. O sea, ese momento. Nada. Tres 3 minutos, no, minutos, nada. nada, No, increíble. nosotros, Ey, o sea, pero sí, nosotros qué nos bien, tomamos la foto y Calamaro como que, bueno, hasta luego. Y todo nosotros, chao. bien, Nosotros como que, por no molestarlo ni nada, porque de pronto estaba claro. muy estresado por lo que había pasado. Si tuvieras que describir a Calamaro en una palabra, ¿cuál sería? Es que él ya tiene una que lo define, que es el salmón. Por lo que ya te había contado, lo de la frase de Ujú. la canción, sí, Ey, pero me contame parece. más sobre esa canción, nunca la he escuchado. Es una canción que él sacó para un disco que también se llama así, El Salmón. Ujú. Esa lo sacó después de Honestidad Brutal. Y lo que pasa con ese disco es que él se encerró como por 4 meses para hacerlo. Y entonces la rutina de él era comer, meter droga, pues, fumar marihuana, meter cocaína. Y sacaba más o menos, o sea, según él, 4 o 7 canciones por día. Y de todas esas canciones, solamente él escogió 103 canciones. Entonces era como un disco que no era comercial, por lo que le puso ese nombre, y estuvo como siempre con ese concepto del disco. 103 103 canciones, canciones, loquísimo, sí, o sea, demasiadas. 4 meses, bueno, sí es buen tiempo, pero Pero, o para sea, escribir o sea, 103 sí, canciones para uno no se lo escribirlas y imagina. grabarlas. O sea, lo hacía todo derecho. Tremendo. Hasta hay una entrevista que le hacen a la manager, y ella decía que ella pensaba que él se iba a matar, que porque lo veía muy No, flaco, muy tirado, o sea, que estaba muy llevadísimo. Y a la final, pues la culminación de eso fue ese disco. Pero es una cosa, es un producto raro. Yo digo que eso no lo escucha cualquiera porque es un disco pesadito. Es como, sí, pero, o sea, él se encerró, él se no sé si encerró. ya Ujú. me habías mencionado, le dio alguna Sí, depresión. porque se veía como que acabó de dejar con la mujer. Ah, ok, ok, ya lo Entonces, habías ya mencionado, sí. la más Pero lo charro es olvidadiza. que estuvo como 3 años así en penas, pero en ese momento le dio más duro. No, pues no sé por qué, la verdad, no sé por qué. Pero sí, o sea, de todo eso lo llevó a escribir 103 canciones, encerrarse y estar en un estado muy malo, la verdad. Sí. Jodido. Y hay otra cosa que es que él dejó, o sea, después de sacar ese disco, él dejó los escenarios, los conciertos y todo, como por 4 años. O sea, estuvo inactivo 4 años como artista sin sacar nada. Y después volvió a los escenarios Como bien, si pero nada. bien, o sea, llegó bien, bien, Con bien. toda, O sea, sí, y lo rompela. charro es que estuvo 4 años inactivo, o sea, sin sacar música ni nada, y cuando volvió, hizo pues los conciertos más grandes de la vida de él, como con 70.000 personas. El primer concierto que hizo en Argentina cuando volvió, 70.000 personas más o menos fue. ¿Qué descubriste de ti mismo gracias a Calamaro? ¿Alguna enseñanza que te haya dejado alguna canción o que él mismo como Mm, persona te haya inspirado? mm, Ser persistente,
porque él como artista se demoró mucho tiempo en tener el reconocimiento que tiene. O sea, fue un proceso demasiado largo. Después de dejar Los Abuelos y convertirse en solista le fue pésimo, pero él no se rindió, siguió adelante. Entonces eso como que a mí esa parte de la historia de él me gusta, o sea, como que me inspira a seguir intentando. Muchas gracias, Juanma, por brindarnos este espacio tan ameno. Estuvo muy chévere conversar contigo acerca de este artista y compositor Andrés Calamaro. Sara, no, muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio. La verdad fue una conversación muy grata, ya que Calamaro es un artista con una historia demasiado buena, momentos que quedan en el inconsciente de las personas, y además sus canciones son demasiado honestas. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó este episodio, compartan y síganos en las redes sociales.